Continuamos en Actualidad Política TV y hoy vamos a charlar con el intendente de San Isidro, uno de los máximos referentes que tiene el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Gustavo Pose, a quien le damos la bienvenida a Actualidad Política TV. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Martín. Gracias por el reportaje. Bueno, Gustavo, lo primero que quiero consultarte tiene que ver con este revuelo que se produjo días atrás, tanto en el Frente de Todos, pero lo que más me interesa saber es cómo está Juntos por el Cambio después de algunas diferencias que vimos públicamente entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel, y con esta reunión de la mesa chica, donde Mauricio Macri los mandó a llamar para ordenar, como se diría, parafraseando a alguien, ordenar el barco. ¿Cómo está Juntos por el Cambio hoy? ¿Está unido? Es un problema que se desarrolló más precisamente adentro de uno de los partidos, en el caso de lo del PRO, y se trató de una conversación fuerte, pero una conversación de última privada, en la cual ellos no guardaron las formas. Creo que eso no afecta a Juntos por el Cambio, creo que es de alguna manera a quienes afecta es a quienes depositan la confianza en nosotros, a las millones de personas que nos votaron en la última elección y que esperan poder votarnos, y a los que quieren sumarse ese voto para poder derrotar al kirchnerismo, y que lo que esperan es lo mínimo, que es que nos cuidemos entre nosotros, que cuando tenemos una diferencia sea tratada en privado, y que trabajemos mucho los contenidos para hacer una oposición firme, para que el actual gobierno provoque el menor daño posible en el tiempo que le quede y para poder derrotarlos y poder hacer un buen gobierno. Entonces, trabajar mucho los contenidos. Las diferencias que a veces pueden hacerse públicas tienen que ser diferencias de contenido, nos tienen que ver concentrados en el actual mandato y concentrados en el siguiente mandato, que va a ser sumamente difícil. La crisis se comió al anterior gobierno durante 2 años. Se come la totalidad del actual gobierno, por errores propios además del actual gobierno, y aparte porque dentro del Frente de Todos están enfrentados y eso agrava la situación. Entonces nosotros no debemos hacer lo que hace el Frente de Todos. El Frente de Todos se enfrenta, incumple con su propio electorado. Nosotros hacemos crecer nuestro electorado y debemos darle la confianza de modo tal de que sepan que nos preparamos para gobernar. Nosotros debemos concentrarnos cuando se publican cosas en los contenidos. Gustavo, siguiendo con el tono político de las preguntas, como lo hacía recién Fernando, hay una puja interna y natural, digamos, dentro de Juntos por el Cambio que entre los sectores del radicalismo y el PRO. ¿Usted cree que el candidato a presidente de Juntos por el Cambio debe ser esta vez de un dirigente radical, ya que, digamos, el mandato anterior lo encabezó Mauricio Macri, que representa al PRO? Esta vez, cuando vayan a las elecciones en 2023, ¿tiene que encabezar un radical? En el 2015 Mauricio Macri era la única opción y era así, naturalmente era así. Hoy hay muchas opciones, se agrega la de Facundo Manes, que el año pasado en su primer presentación electoral hizo una elección donde prácticamente el 70% del territorio de la provincia de Buenos Aires, él sacó más del 60%. Le costó más en el Gran Buenos Aires, pero ahora está con mejor situación. Y es un candidato distinto, un candidato fuertemente disruptivo. Y por el otro lado hay una oferta de candidato a presidente que es el de Gerardo Morales, que viene de hacer 2 mandatos muy buenos cambiando la provincia de Jujuy, y es la contextura del hombre de Estado, un hombre que ha pasado por todos los cargos y que tiene la experiencia. Entonces nosotros lo que decimos es que la gente, habiendo paso, es la que va a decidir quién es finalmente el candidato de Juntos por el Cambio, y el compromiso nuestro es que las diferencias son diferencias no irreductibles, sino que las diferencias se pueden ofrecer durante las PASO y que de ahí elige la gente y en nosotros vamos todos juntos a la elección. Gustavo, te quería consultar justamente lo que decías recién respecto a las elecciones PASO. El gobierno
por un lado están proponiendo eliminarlas y por otro lado no. En Juntos por el Cambio escuché posiciones sobre todo de no eliminarlas. ¿Vos qué opinás? La regla de oro es no cambiar la regla del juego durante el partido. Sería como si estuviésemos terminando el primer tiempo de un partido de fútbol, supongamos, y resulta que hay una comunicación que cambiaron las reglas del fútbol. Creo que las PASO pueden ser mejoradas, pero con vistas al año 2025, al año 2027. Lo electoral se trabaja con tiempo y por consenso. No puede ser que el kirchnerismo las impuso porque quiso en el año 2011, porque estaban enojados por haber perdido las elecciones en el año 2009 y que resulta que ahora no les conviene y entonces las cambian a pocos meses de la elección. Porque además nosotros fuimos organizados de modo tal de que Juntos por el Cambio se prepara para una PASO. Entonces, el cambio de las reglas de juego es lo que a nosotros nos parece mal. Hoy no debe ser analizado la modificación de las PASO. Eso es para después de la elección. Gustavo, dos preguntas en una. ¿Usted cree que este gobierno está acabado y que el próximo mandato va a ser de Juntos por el Cambio? No, ir a la elección con la suficiencia de decir que ya se ganó la elección es lo peor que le puede pasar a un espacio político y lo peor que le podría pasar a nuestro espacio político. Nuestros líderes nacionales no deben de ninguna manera dar ese mensaje, porque además le quita épica a lo que nuestros votantes y los votantes que se van a seguir sumando mes tras mes, el deseo de ganar es un esfuerzo conjunto, significa un consenso de toda la sociedad, entendiendo que Juntos por el Cambio no se le da un cheque en blanco, sino que se le da la posibilidad de llevar adelante un programa de gobierno para cambiar en la Argentina. Pero lo peor que podría ocurrir es instalar que ya se ganó, porque una parte del electorado tal vez podría dejar de votarnos, porque dirían, bueno, total, ya ganaron, voy a votar otras opciones. Y en realidad la elección va a ser una elección dura, reñida. El kirchnerismo no está acostumbrado a resignar nada y va a apelar a todos los medios posibles, como lo que intenta con la supresión de las PASO, la suspensión de las PASO, va a intentar todo tipo de medios para no ceder el poder, porque para ellos es una cuestión vital bajo todo concepto. Así que nosotros debemos ir a la elección con fuerza, con convicción, pero también con muchísima humildad respecto de nuestro electorado, al cual recurrimos diciéndoles que se trata de una elección difícil. Gustavo, recién nombrabas a los dos potenciales candidatos que tiene el radicalismo, como lo son Gerardo Morales y Facundo Manes. Esta semana, días atrás, en realidad, Cristian Ritondo anunció que los candidatos de Juntos por el Cambio, o del PRO, mejor dicho, son Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. Y lo dejó afuera a Mauricio Macri. ¿Vos creés que Macri no va a jugar en esta elección? Depende de él, depende de su decisión. En realidad depende de algo muy objetivo, que es cómo son sus mediciones. Seguramente si tiene buenas mediciones, lo va a intentar y seguramente va a esperar si tiene malas mediciones. Creo que me parece mal la telenovela de los partidos políticos respecto de los candidatos. Me parece que tienen que poner mucha atención, insisto, en los contenidos, en qué no se debe hacer durante el actual gobierno, qué se debe hacer y qué es lo que vamos a hacer para sacar el país adelante durante el gobierno que viene. Requerimos no solo de un periodo, que fue el gran fracaso del gobierno anterior, se requiere de 2 y más periodos para sostener políticas de Estado, se requiere de la reforma en lo previsional, la reforma laboral para acceder al nuevo empleo, para que se pueda invertir en el empleo. Se requiere de la reforma tributaria para alivianar el peso sobre nuestros contribuyentes, sobre la sociedad y que se puedan desplegar todas sus fuerzas productivas. Entonces, eso que es tan fuerte y tan profundo, se requiere de ir con humildad y con fortaleza al siguiente gobierno para que no sea un solo periodo, de modo tal de que estas políticas de Estado puedan ser sostenidas. Gustavo, estas peleas de las cuales estamos hablando desde hace unos minutos en este programa
tanto dentro del Frente de Todos como dentro de Juntos por el Cambio, ¿cuánto le hacen el juego a Javier Milei, que viene, digamos, con un discurso antisistema, antipolítica y que cada vez está sumando nuevos adeptos? ¿Vos creés que tanto Frente de Todos como Juntos por el Cambio le hacen el juego a Javier Milei con las peleas? No, creo que le estamos haciendo el juego, en el caso de lo de Juntos por el Cambio, le hacemos el juego al Frente de Todos. Es decir, la opción de Javier Milei es funcional al Frente de Todos. Claro. ¿Y a vos qué te parece esta Milei como político emergente que viene a romper, digamos, con un poco el statu quo de la política? ¿Cómo lo definirías a Javier Milei? Yo lo tengo que observar como ya es parte de uno de los poderes del Estado, ya es un político que es diputado nacional, junto con otros dos diputados nacionales, ya tiene un bloque propio, así que hay que observarlo, qué es lo que él hace de aquí en adelante y qué es lo que dice y qué es lo que hace, qué es lo que promete y qué es lo que cumple dentro del Congreso de la Nación. Observé con bastante atención que, por ejemplo, el impuesto a los pasajes aéreos no contó con su presencia y con su debate y con su voto en contra. Entonces, así lo voy mirando a cada uno de los pasos, viendo si se trata de un político que cumple con lo que dice y con lo que promete, o se trata de un político que en algunos aspectos dentro del juego del Congreso de la Nación puede llegar a ser funcional al Frente de Todos. Lo voy a observar de esa manera, pero lo voy a observar con objetividad como merece un político. Gustavo, y justamente hablando de esa palabra que es funcional, que fue por lo que se enojó Patricia Bullrich con Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, ¿vos crees realmente que es como dijo Felipe Miguel, que con declaraciones Patricia Bullrich terminaba siendo funcional al kirchnerismo? Creo que todos nosotros, en el caso de Juntos por el Cambio, que es donde está la verdad para poder derrotar al kirchnerismo, ¿no? O sea, la verdadera fortaleza está en Juntos por el Cambio, que tenemos que cuidarnos entre nosotros, que tenemos que ser, las diferencias se tienen que limar hacia adentro, que cuando se debate, se tienen que debatir cuestiones de cómo debemos gobernar, cómo debemos hacer oposición. Creo que no es para nadie en particular, es para todos. Todos debemos cuidar Juntos por el Cambio, que es donde millones de argentinos han depositado su voto y su confianza y esperan poder volver a hacerlo. Gustavo, y en lo personal, ¿cuáles son los planes para Gustavo Pose de cara al 2023? Usted es un intendente súper consolidado, con muy buena imagen, uno de los dirigentes, digamos, del radicalismo, de Juntos por el Cambio, con mayor popularidad, por decirlo de alguna manera, y con mejor imagen en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son sus intenciones políticas para el año que viene? Trabajo 100% en mi actividad como intendente porque la vivo de esa manera y amo cuando me dedico a hacerlo 100%. Y dentro de eso está muy bien visto por nuestros votantes el hecho de que me dedique a la construcción de Juntos por el Cambio, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que es el lugar donde me resulta más accesible porque pertenezco a este lugar, que es donde hay que cambiar la mitad del país. Así que perfectamente de esa manera soy un potencial candidato a gobernador porque acredito para eso y me dedico fuertemente a la función pública en la provincia de Buenos Aires. ¿Y está dispuesto a ir a una interna, teniendo en cuenta que ya se han lanzado Cristian Ritondo y Diego Santilli dentro, digamos, de Juntos por el Cambio para ser precandidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires? ¿Usted está de acuerdo o tiene intención de ir a una interna con ellos? Se han lanzado por lo menos 5 candidatos o 6 candidatos y en mi caso doy todos los pasos necesarios para poder ser precandidato en las PASO del año que viene. Lo hago con mi estilo, que es dedicado a la función pública. No tengo otra manera de ver que alguien sea convocado en términos futboleros a la selección si no anda muy bien en su lugar. Así que me dedico fuertemente a esto y me dedico a la construcción en la provincia
sobre todo en las ciudades cabeceras y en el Gran Buenos Aires, a la construcción de Juntos por el Cambio, desde mi partido, que es el radicalismo, y donde tengo muy buena ascendiente para el hecho de poder representar Juntos por el Cambio como precandidato a gobernador. Gustavo, la última de mi parte, y ya lo dejamos con tu actividad, tiene que ver con una pregunta un poco más genérica. ¿Cómo está viendo la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y cómo está viendo el país en general? Es una gestión de alguien que, como muchos, al no haber transcurrido por la provincia de Buenos Aires antes de ser gobernador, primero desconoció el territorio, desconoció a la gente. Se trata de una persona bastante inaccesible. La inaccesibilidad tiene que ver desde el ciudadano hasta quienes procuramos la representación de los ciudadanos, en el caso de los intendentes. Creo que se retrocedió muchísimo, sobre todo en materia de inseguridad. Fíjense cómo afloran los asesinatos en los últimos días. Y no es que la estadística se aceleró. Esto era así durante todas las semanas, durante todos los meses de todos estos años. Lo que ocurre es que ahora se producen situaciones que son más visibles. Me pongo en el lugar de las personas que viven en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, las personas que viven en lugares difíciles, donde no tienen patrullaje municipal, donde no tienen servicio de cámaras del municipio, donde no hay inversión por parte del municipio reemplazando al Estado provincial, que es el que tiene la obligación primaria de dar seguridad, de dar educación, de dar salud. Y digo, la verdad es que la provincia de Buenos Aires desampara en la administración de Kicillof a todos. Y en realidad se depende de en qué municipio vive cada uno, a ver en qué medida se pudo reemplazar esas obligaciones incumplidas por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y la gestión de Alberto Fernández? La gestión de Alberto Fernández es una gestión que defraudó a sus votantes. Fundamentalmente entiendo de que los defrauda porque no se convierte en el presidente que decide todo por el consenso de lo que prometió a la ciudadanía, sino que se trata de un presidente que tiene fuertísimos cuestionamientos dentro de su propio gobierno por parte de la vicepresidente, y que eso hace que cada uno de los pasos sean pasos que en la mayoría son errados. Entonces, es muy difícil que alguien sostenga la presidencia cuando su propio frente está fracturado y él no puede ejercer el ascendiente que debe ejercer, que es el de dirigir la nave. Gustavo, te agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, nos volveremos a reencontrar seguramente en el 2023. Un fuerte abrazo. Gracias por la atención.